y desde donde se encuentra el precio ahora podemos tener una subida aproximada de un 30%. Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Estás buscando la próxima gran oportunidad para hacer crecer tu dinero? Prepárate porque hoy vamos al corazón del lujo europeo. En este vídeo vamos a desglosar y analizar por qué es el momento perfecto para invertir en las gigantes del lujo como Louis Vuitton, Hermès y L'Oréal. Con economía recuperándose, el auge del consumo de alta gama y un mercado global que no para de crecer, estas empresas no solo representan estilo, sino también rentabilidad sólida. Quédate con nosotros para descubrir las estrategias, los números y las razones detrás de esta oportunidad. Es hora de invertir en glamour y asegurar tu futuro financiero. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún vídeo como este. Y ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos con la primera compañía de lujo. Os anticipo que hay 7 y ya os anticipo también que hay muy buenas oportunidades de inversión para el mediano y largo plazo, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera compañía, en este caso Moncler. Podemos ver que la estructura es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Sí que es verdad que ahora el precio se encuentra en un rango lateral, podemos ver toda esta zona de máximos históricos, toda esa zona de resistencia. Y también podemos ver una directriz de mínimos crecientes. Vamos a trazar por aquí una unión. Cualquier testeo en esa directriz obviamente es una oportunidad de compra. Podemos ver como el precio aquí también hay una zona de soporte bastante relevante, bastante importante. Vamos a bajar un gráfico semanal y nos vamos a dar cuenta que el precio desde esta zona ha tenido una reacción alcista bastante importante, ¿vale? Como podemos ver, la vela de la semana pasada ha dejado una vela envolvente alcista. Podemos ver como el estocástico ya parte de la zona de sobreventa, cruzándose al alza, ¿vale? Y en un gráfico diario podemos ver como el precio sí que se encuentra ahora en una pequeña zona de resistencia, ¿vale? Que es la directriz de los máximos decrecientes. Pero si en esta semana tenemos la ruptura de esa directriz, vamos a tener en cuenta que el precio, la primera zona objetivo obviamente va a ser venir a buscar este máximo anterior y luego la zona de los máximos históricos, ¿vale? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la vela de la semana pasada, que es una vela envolvente alcista, que el estocástico se encuentra en la zona de sobreventa, el movimiento alcista es más que probable. Si somos más conservadores, pues como digo, ¿no? Esperar la ruptura de la directriz al alza y tendríamos la confirmación de compra. Si somos un poquito más agresivos, pues esperar el retroceso de la misma vela semanal, ¿vale? Si trazamos el FIBO de este último impulso, podemos ver cómo el precio se encuentra en una clara consolidación lateral. Ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 días en un rango lateral. Sí que es verdad que puede hacer un pequeño retroceso a la zona del 38-50%, pero muchas veces ya hemos visto en repetidas ocasiones como el precio después de un gran movimiento alcista consolida y acaba rompiendo al alza, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos varias zonas de compra, prácticamente donde se encuentra el precio ahora, aunque es una zona de resistencia, pero es una zona también de acumulación. Tenemos la zona del retroceso del FIBO del 38-50% y luego lo que podemos esperar para tener una mayor confirmación de ruptura de directriz es la ruptura al alza con una vela semanal, luego esperar un pequeño retroceso y el posicionamiento en compra es claro, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora, el primer objetivo obviamente va a ser venir a buscar el máximo anterior de los 58,92 o 58,92 euros, y de donde se encuentra el precio ahora es una subida mínima en torno al 15%. Luego ya si vamos a buscar lo que serían los máximos históricos, vamos a ir a la zona de los 70 dólares y por ahí ya podríamos tener una subida en torno al 35, casi 37% de subida, ¿vale? Así que Moncler, la verdad que tiene muy buena proyección para el mediano y largo plazo. Vamos con la segunda compañía para invertir en el sector lujo, en este caso es Richemont, ¿vale? Compañía suiza. Podemos ver que la estructura es claramente alcista,
Podemos ver por aquí que el precio crea una consolidación de mínimos crecientes. Si trazamos una directriz, vamos a unir todos esos mínimos. Obviamente un testeo en esa directriz pues claramente va a ser una oportunidad de compra. Y aquí tenemos una figura en consolidación muy clara, ¿vale? Unos máximos decrecientes. Trazamos directriz. Podemos ver la clara ruptura al alza. Vamos a acomodarlo un poquito con la directriz, sí, pero con la figura que creó el precio de ruptura, ¿vale? Vamos a agarrar estos mínimos. Agarramos este de aquí también. Podemos ver la consolidación del mercado tipo triangular. Tenemos la ruptura al alza, un pullback a la zona, ¿vale? Sí que es verdad que dilató nuevamente a la directriz de los mínimos crecientes, pero lo que nos interesa aquí es agarrar la altura de este triángulo y proyectarlo en la ruptura. Eso nos va a dar una zona objetivo para el mediano plazo en torno a los 210, en este caso francos suizos, ¿vale? Si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver como también se encuentra en zona de compra en torno al 35, al 38, 50%, perdón, y bajando de temporalidad a un gráfico semanal, podemos ver como el precio se encuentra también creando una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Es una pequeña zona de resistencia, muy parecido al comportamiento que teníamos en la anterior compañía, Moncler, que es italiana. La ruptura al alza de esa directriz yo creo que nos llevaría ya a un posicionamiento claro alcista, ¿vale? En un gráfico diario, pues podemos ver como el precio se encuentra en una zona clara de resistencia. Entonces vamos a esperar un poquito, pero esto es cuestión de ir dándole seguimiento vela semanal. También podemos ver en un gráfico diario cómo los mínimos son crecientes, se encuentra en una clara compresión, una pequeña zona de resistencia y los mínimos cada vez son más altos, ¿vale? La demanda está empujando el precio claramente al alza. Entonces lo que podemos esperar aquí es a ver en las siguientes semanas si tenemos la ruptura de la directriz y de cara a esa ruptura esperar un retroceso para un posicionamiento en compra, ¿vale? Vamos a detectar por aquí las siguientes zonas objetivo, como por ejemplo esta zona de resistencia y luego lo que serían los máximos históricos y luego la zona que hemos marcado del triángulo en consolidación, ¿vale? Vamos a marcar el precio con la herramienta del profit, de donde se encuentra el precio ahora. El primer target sería más o menos un 10-11% de subida, el segundo target en torno al 25% de subida, que ya sería alcanzar nuevamente los máximos históricos, y luego tenemos el objetivo de los 210 francos suizos, que ahí ya sí que sería una subida en torno al 40%, ¿vale? Quizá aquí haya que esperar un poquito más, pero en principio estructura claramente alcista, lo único que el precio se encuentra en una pequeña zona de resistencia, pero como digo, hay que prestar mucha atención, darle muy buen seguimiento, porque esto es cuestión de 2 o 3 días que se nos escape el movimiento alcista. Vamos con la tercera compañía de invertir en lujo, en este caso Kering, también compañía francesa. La estructura de largo plazo es alcista, pero sí que es verdad que en los últimos años ha tenido un comportamiento, la verdad, que bastante negativo, ¿vale? Entonces vamos a intentar por aquí trazar alguna zona importante, como por ejemplo esta zona de soporte. Mira cómo el precio se ha quedado muy cercano a testear esa zona y podemos ver cómo el precio en las últimas semanas, en los últimos meses ya nos está mostrando cierto interés comprador, ¿vale? Vamos a bajar a un gráfico semanal. Aquí sí que podemos detectar una clara directriz de máximos decrecientes, una zona clara de resistencia. La ruptura al alza de esa zona sería una oportunidad muy buena de compra. Y luego lo que podemos ver aquí en un gráfico diario es que el precio ya ha empezado con un cambio de estructura, ¿no? Aquí había una zona clara de resistencia. Aquí lo podemos ver, todos estos máximos de aquí. Tenemos la ruptura al alza. Parece que el precio está haciendo justamente pullback en la directriz rota, en la zona de resistencia la está convirtiendo muy bien en soporte, y luego tendríamos una zona de resistencia. Yo creo que el precio va a venir a buscar lo que sería la media móvil de 200 sesiones, luego ya veremos cómo reacciona, ¿vale? Por aquí también tenemos una secuencia de mínimos crecientes y es como si el precio hubiera creado una consolidación tipo triangular. Tenemos la ruptura al alza. Si agarramos la altura de esta figura y la proyectamos en la ruptura, el objetivo va a ser claramente ruptura al alza de la directriz de largo plazo, ¿vale? Vemos la ruptura por ahí y el objetivo sería venir a buscar más o menos la zona de los 245 euros aproximadamente, ¿vale?
se encuentra en muy buena zona de compra. El momentum yo creo que es la verdad que bastante interesante. Obviamente se encuentra muy cercano a una directriz de largo plazo y a la media móvil de 200 sesiones, pero si compramos ya aprovechando el cierre del mercado europeo, podemos tener una subida aproximada de un 8%, 9%, que no está nada mal. El primer objetivo sería venir a buscar la altura de este triángulo, que ya tendríamos una subida en torno al 21%, ¿vale? Primero, si alcanza la directriz y empezamos a detectar por aquí interés vendedor, velas martillo, velas envolvente, algo que nos indique que realmente en esta directriz, en esta zona están entrando ventas, el stop deberíamos de proteger la operativa por si cabe nuevamente que venga a esta zona o incluso continuar cayendo, para que nos salte el stop como mínimo en break even, ¿vale? Pero el objetivo de un 9%, la verdad que me resulta bastante interesante, y si luego tenemos la fortuna de que el precio acaba rompiendo la directriz, pues el siguiente objetivo ya lo hemos visto en torno al 20-21%, que la verdad que está súper interesante, ¿vale? Sí que es verdad que la estructura es claramente bajista en una temporalidad semanal y para el largo plazo, pero quizás si el precio rompe la directriz vaya a hacer un retroceso de todo este movimiento bajista y podamos tener rotaciones alcistas como mínimo hasta la zona del 61%, incluso venir a testear zonas del 38-50%. Por aquí puedo ver zonas importantes de resistencia, ¿vale? Incluso la media móvil 200 sesiones, y por ahí sí que podríamos tener ya subidas en torno al 60, incluso subidas del 100%, ¿vale? Obviamente esto no va a pasar de un día para otro, pero con el análisis del largo plazo y mientras la estructura vaya siendo máximos y mínimos crecientes, pues podemos llegar a obtener este tipo de rentabilidades. Vamos con la cuarta compañía, en este caso Exilor, ¿vale? Podemos ver que la estructura del largo plazo también es claramente alcista. El movimiento que está teniendo esta semana es espectacular. Por aquí podemos ver una zona clara de soporte, ¿vale? Ligeramente crecientes también los mínimos, eso es bastante importante. Y en un gráfico diario podemos ver como el precio el día de hoy con el cierre está dejando una señal súper alcista. Si trazamos la directriz podemos ver como el precio ha roto los máximos decrecientes, por lo tanto está dejando una señal de compra bajo el punto de vista súper interesante, súper importante. Si agarramos la altura de esta figura en consolidación tipo triangular y la proyectamos en la ruptura que claramente se ha dado el día de hoy, vamos a tener una posible zona objetivo más o menos en torno a los 320 euros, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora podemos tener una subida aproximada de un 27%. Aquí es cuestión o de comprar mañana en la apertura, ¿vale? Podemos ver cómo el precio se ha detenido en ese máximo anterior, creando una pequeña zona de resistencia, y también lo que podemos esperar es un pequeño pullback, no sé, un cierre del gap, un retroceso más o menos al 50% de este impulso. Podemos ver claramente también cómo el precio ya empieza a crear máximos crecientes. Este era el máximo más bajo, este es el nuevo máximo, máximos crecientes, una figura de cambio de estructura tipo doble suelo, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí en el retroceso tenemos varias zonas. Yo creo que la zona del 50%, vale, 50, 61, 38, pero el 50% testeando esa media móvil, por ahí, haciendo pullback en la directriz rota, por ahí podemos tener otra opción de compra, ¿vale? Muchas veces, magos, esperamos el retroceso y luego el precio no lo hace y continúa subiendo, y a lo mejor el retroceso lo hace después, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el objetivo del triángulo, que es claramente una subida en torno al 27%, teniendo en cuenta el cierre diario del día de hoy. Pasamos a la quinta compañía, en este caso Louis Vuitton. Podemos ver que la estructura del largo plazo gráfico mensual también es claramente alcista. De momento este mes ya está mostrando bastante interés comprador, está dejando, de momento queda mucho para el cierre mensual, pero de momento está dejando una vela envolvente. Si bajamos a una temporalidad semanal, podemos ver como el precio, sí que es verdad que la estructura es claramente bajista. Por aquí podemos trazar alguna directriz de máximos decrecientes como alguna posible zona objetivo, ¿vale? Zona clara de resistencia, aquí lo tenemos. Y luego por aquí en un gráfico diario sí que podemos ver como el precio parece que está empezando a hacer un pequeño cambio de estructura. Aquí tenemos la superación del máximo anterior, podemos ver que este máximo era el máximo más bajo, ya tenemos máximos crecientes, eso es muy buena señal. Y luego si trazamos Fibo del último impulso,
nos podemos dar cuenta como el precio ha venido a testear la zona del 61%, ¿vale? Dejó una vela martillo, luego una vela envolvente. El día de hoy también ha dejado una vela bastante alcista. Si por aquí detectamos un cambio de estructura, mirar cómo el precio parece que estaba haciendo tipo cuña bajista, ¿vale? Máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, se puede trazar desde aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Y tenemos la ruptura al alza. Con la vela semanal de la semana pasada ya tenemos la confirmación de compra. Si agarramos la altura de esta figura en consolidación tipo cuña bajista, que sabemos que mayormente se rompen al alza, proyectamos la altura, eso nos va a dar un objetivo, más o menos voy a buscar los 524, pero yo supongo que el precio, porque depende cómo tracemos esto, obviamente el objetivo va a cambiar, ¿vale? Si agarramos esta altura de aquí, el objetivo va a ser mucho más al alza, ¿vale? Yo creo que el precio va a venir a buscar esta zona de aquí, que coincide con este máximo anterior, este máximo de aquí, por lo tanto tenemos una zona bastante importante de objetivo alcista, ¿vale? Así que yo me voy a quedar con esa zona, es una zona importante, desde donde se encuentra el precio ahora. Por aquí podemos tener una subida en torno al 10-12%, no está nada mal. Ya veremos cómo reacciona en esa zona de resistencia. Si tenemos la ruptura al alza, obviamente el precio es probable que haga algún tipo de retroceso mayor, como de todo este movimiento bajista, ¿vale? Por aquí ya podrían aparecer zonas objetivo como el nivel 61, incluso nivel 50-38 e incluso la directriz de máximos decrecientes de largo plazo, ¿vale? Entonces es cuestión de ir dándole un poquito de seguimiento al precio, ver cómo reacciona en esas zonas clave, ver cómo reacciona en esas zonas de venta. Si la rompe al alza, pues podríamos tener objetivos de que van desde el 15%, llegando al 22, 30 e incluso 40%, ¿vale? Pero primero nos vamos a ceñir en el primer objetivo alcista, que va en torno del 10 al 12%, incluso llegando al nivel 61, que es lo mínimo que esperamos como retroceso del FIBO, en torno a subidas al 15%. La verdad que me resulta, la verdad que muy atractivo el posicionamiento también en Louis Vuitton. Vamos con la penúltima compañía, la sexta, en este caso L'Oréal, compañía también francesa, cosméticos de lujo. Podemos ver que la estructura es claramente alcista. Por aquí el precio ha dejado también unos mínimos crecientes, muy interesante el movimiento que está creando por aquí. Y claramente aquí tenemos unos máximos también crecientes. Es como si el precio se estuviera moviendo dentro de este canal alcista, ¿no? Cada vez que el precio ha testeado la parte baja, pues ha tenido una rotación a la parte alta y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Partimos de la parte baja, pensamos que el precio debería de venir a la zona más o menos de los 480 euros, desde donde se encuentra el precio ahora. Por ahí podríamos tener una subida aproximada de un 29, casi 30%. Si bajamos o nos fijamos muy bien, por aquí tenemos una vela mensual súper importante, una vela de ruptura de zona de soporte, luego resistencia, y el precio rompe, hace pullback. Este mes está arrancando, la verdad que bastante positivo, y si bajamos ya una temporalidad semanal, nos podemos dar cuenta como el precio ya empieza nuevamente a tener máximos crecientes y de momento también mínimos crecientes, ¿vale? Si trazamos FIBO de este último impulso, nos podemos dar cuenta como el precio ha venido a testear la zona de compra del 38-50%. La vela de la semana pasada ha sido una vela envolvente alcista. Sí que es verdad que ahora se encuentra en una pequeña zona de resistencia de máximos decrecientes en un gráfico diario. Vamos a bajar un gráfico diario para detectar muy bien la zona. Y el día de hoy ha mostrado cierta indecisión, ¿vale? ¿Qué podemos esperar aquí? Bueno, o comprar prácticamente ya, porque se encuentra bajo mi punto de vista en muy buena zona de compra, ¿vale? Teniendo en cuenta que eso es una zona de resistencia. Entonces, ¿qué podemos esperar? O un pequeño retroceso de este último impulso, zonas de compra en torno al 38-50%, ¿vale? O lo que podemos esperar también es finalmente la ruptura al alza de esa directriz si es que hace un retroceso, o por aquí puede darse el caso de que consolide y que finalmente rompa, ¿vale? Entonces, tenemos el impulso, podemos tener una consolidación y ruptura al alza. Entonces, después de la ruptura, teniendo en cuenta que a mayor temporalidad la ruptura va a ser mucho más fiable, en este caso un gráfico semanal sería lo ideal, comprar tras la ruptura o nuevamente esperar un retroceso,
del último impulso, ¿vale? Ahí ya depende de cada uno. Trazaríamos 38, 50, 61 y el precio puede también venir a hacer pullback a la directriz rota, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos varias zonas de compra, depende cómo se vaya comportando en los siguientes días o en las siguientes semanas. Retroceso del último impulso o esperar consolidación, ruptura y pullback. Entonces por ahí podemos tener varias zonas objetivo. Y luego por zonas de resistencia, pues obviamente este máximo anterior, esta pequeña zona de máximos, ¿vale? Luego tenemos este máximo también, pero luego iríamos a buscar la zona de los 300, de los 480 euros. Yo creo que es una zona bastante óptima para que el precio vaya a visitar sin ningún tipo de duda. Y como hemos visto antes, aquí podríamos tener una subida en torno al 28, 29, 30%, ¿vale? De donde se encuentra el precio a día de hoy. Y vamos, Mago, con la última oportunidad de inversión en el sector lujo. En este caso sería Hermès, también compañía de Francia, ¿vale? Podemos ver que la estructura a largo plazo también es claramente alcista. Por aquí podemos trazar una directriz uniendo estos mínimos crecientes. Cualquier testeo, cualquier pullback en esa directriz, obviamente es una oportunidad de compra, la verdad que bastante interesante. Aquí el precio creó una consolidación de mercado tipo triángulo, lo podemos ver, mínimos crecientes, máximos decrecientes, y podemos ver como el precio, vamos a agarrar este triángulo para ver si finalmente alcanzó el objetivo o no. Proyectamos en la ruptura y bueno, se puede dar por cumplido prácticamente al tick, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que desde el último impulso, si trazamos FIBO, pues el precio se encuentra en una zona muy óptima de compra, en este caso el 38-50%, que coincide también con la directriz de mínimos crecientes de largo plazo. De momento, este mes ya está mostrando mucho interés comprador. Como hemos visto, todavía queda mucho para el cierre mensual, pero si deja una vela envolvente, tendríamos muy buena confirmación de compra. Lo que anterior fue una zona de resistencia, lo está respetando muy bien como zona de soporte, eso también es bastante importante. Y en un gráfico semanal, es como si el precio estuviera creando una consolidación claramente de mínimos crecientes y de máximos decrecientes. Importante el cierre semanal de esta semana, porque en un gráfico diario ya podemos detectar la ruptura al alza de esa directriz, ¿vale? Si queremos ser un poquito más conservadores, vamos a esperar el cierre semanal. Si es por encima de esta directriz de los máximos decrecientes, lo que tenemos que hacer es agarrar la altura de este triángulo en consolidación y proyectarla en la ruptura, y eso nos va a dar una zona objetivo más o menos a venir a buscar los 3.300 euros, ¿vale? Entonces vamos a bajar de temporalidad a un gráfico diario. ¿Qué podemos detectar aquí? Bueno, pues que el precio creó una figura de cambio de estructura, cambio de dirección tipo doble suelo. El precio se encuentra en pleno impulso. Lo que podemos esperar es o comprar ya por gráfico diario, no sería mala idea, esperar el cierre semanal a ver cómo cierra y comprar justamente al cierre semanal, o también lo que podemos esperar es algún tipo de interés vendedor después de este impulso. Tarde o temprano el precio va a tener que hacer algún tipo de retroceso, no sé si de este impulso o más arriba, y desde ahí intentar ajustar un poquito más la entrada, ¿vale? Como no tiene interés vendedor, no tiene sentido trazar el FIBO porque el precio obviamente puede continuar subiendo. Quizá tenga subida libre hasta testear este máximo de aquí y luego sí haga algún tipo de retroceso. No lo sé, eso es cuestión de ir dándole un poquito de seguimiento. Yo os traigo el momentum claro por gráfico diario, ya lleva 3 velas diarias cerrando por encima de la directriz, 3 velas diarias cerrando por encima de la media móvil de 200 sesiones, ¿vale? Así que bueno, eso ya depende de cada uno. Si queremos ser un poquito más exigentes, esperamos el cierre semanal, y si no, esperamos el cierre diario, ¿vale? Y desde donde se encuentra el precio ahora, podemos tener una subida aproximada de un 30%, ¿vale, magos? Así que bueno, la verdad que un vídeo muy interesante, un vídeo cargado de oportunidades de inversión en un sector que lleva bastante tiempo golpeado. Hemos visto compañías que se encuentran en muy buen momentum de compra ahora mismo y otras compañías que quizá haya que esperar un poquito más, ya que se encuentran en directrices de largo plazo, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo son compañías del sector lujo. Sabemos que en el sector lujo se mueve muchísimo dinero y son compañías con una estructura claramente alcista de largo plazo y buenas oportunidades para invertir en el mediano y largo plazo, ¿vale, magos? Así que nada, dejo el vídeo por aquí. Recordar que si os gustan este tipo de vídeos,
siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.